Buenas, mi nombre es Galeano Carla, soy profesora de educación especial con orientación en discapacidad intelectual. Eh, la finalidad de este video es para dar a conocer una de las materias que estoy cursando en la licenciatura de educación especial, la cual es el Seminario de Arte y Discapacidad. La cual desde la misma creé o realicé una propuesta teniendo en cuenta los distintos contenidos que fui dando en la materia, de cómo poder llegar a intervenir a través del arte, de la expresión. Por eso elegí justamente esta propuesta, el Museo Vivo de las Diferencias, el cual es una experiencia artística participativa donde cada persona constituye, comunica y comparte su propia mirada del mundo a través de diferentes lenguajes artísticos, donde es un espacio accesible donde se reconoce la diversidad como fuente de aprendizaje, creatividad y transformación social. La propuesta consiste básicamente en transformar la institución en un museo interactivo donde las personas sean partícipes justamente de sus producciones artísticas a través de diferentes formas, diferentes estrategias. En mi caso, esta propuesta la realicé mediante estaciones creativas y sensoriales, donde justamente cada obra elegida por cada persona o estudiante, en mi caso, es un estudiante, va a expresar su historia, emoción, una experiencia personal, donde se prioriza justamente lo que es la identidad del autor por sobre cualquier diagnóstico. De este modo, podemos decir que se promueve una mirada inclusiva que reconoce a cada participante como protagonista justamente de su creación, en concordancia con lo que dice la autora Alejandra Luciani, quien justamente habla de cómo propone valorar a la persona por lo que crea, por lo que aporta, y no por su condición o por su discapacidad en sí. Por eso desde esta perspectiva, John Dewey habla dice que el arte reside en la experiencia que viven y crean y quienes participan justamente de ella. Por el otro lado, Harvey Reed habla que sostiene que la educación artística favorece justamente el desarrollo integral de las personas, mientras que Elliot Eister destaca que el arte se desarrolla mediante formas de pensamiento, múltiples maneras de interpretar lo que es justamente la realidad, la resolución de problemas, la creación. Y obviamente uno de los autores que más se trabaja justamente en la educación especial es Vygotsky, que entiende el arte como una herramienta cultural que potencia justamente la imaginación, el pensamiento crítico, la comunicación y el aprendizaje compartido. Justamente una construcción de la persona, de cómo puede expresarse a través del arte. Asimismo, adopta un paradigma social de la discapacidad, donde es el paradigma que nos encontramos hoy actualmente, donde se entiende que las barreras no se encuentran justamente en la persona con discapacidad, sino en su entorno, que limita justamente su participación. Por eso, en ese sentido, el arte constituye un derecho humano y un medio para garantizar la participación plena de una vida cultural. Por eso es muy importante el arte en la discapacidad, porque justamente la persona es vista como persona o como sujeto de derecho en el cual puede crear, pensar, hacer como el resto. Mi propuesta básicamente se va a tratar, como dice el título, Museo Vivo de las Diferencias. Va a estar destinada justamente a centros terapéuticos, escuelas inclusivas, centros comunitarios donde van a participar niños, jóvenes, adultos, familia, docentes, cantidad de personas de diferentes ámbitos.
Yo tomé en mi caso, en mi propuesta, una situación base que se detecta mucho, que son, por ejemplo, cuando las personas con discapacidad suelen participar únicamente como espectadores o como destinatarios de propuesta creativa. Entonces, la comunidad muchas veces observa primero el diagnóstico de su discapacidad y después a la persona o lo que hace, lo que puede llegar a ser esta persona. Entonces la propuesta justamente esta busca invertir lo que es eh, esta manera de pensar de la sociedad. Bueno, el objetivo general justamente de la misma es la participación cultural de las personas con o sin discapacidad. No siempre tiene que ser la persona con discapacidad, sino todo, todas las personas en general, mediante una experiencia artística inclusiva que fortalezca justamente su autodeterminación, su autonomía personal, su expresión personal, el reconocimiento de la diversidad, teniendo en cuenta que hoy por hoy todos somos distintos. eh, Tenemos que trabajar desde la diversidad, de que no todos aprenden de la misma manera, que todos tienen sus tiempos, sus procesos para aprender. Eso no significa de que no lo logre, sino que va a tener su tiempo, pero lo va a lograr. Por eso es muy importante también tener en cuenta y ver a la persona por sus fortalezas, por sus virtudes, en qué puede lograr, trabajar en base a eso y no por lo que no puede llegar a ser o por su diagnóstico en sí. Bueno, los objetivos específicos que yo tomé justamente para esta propuesta es, eliminar las diferentes barreras actitudinales, que es la que más vemos en la persona, justamente de los estereotipos, de las etiquetas. La idea es eliminar estas barreras, potenciar sus tomas de decisiones, valorar las distintas formas que tiene de comunicación, o sea, las distintas formas de comunicación, la interacción comunitaria y sobre todo construir una mirada basada en derechos. Toda persona tiene derecho y hay leyes que sustentan justamente a esta persona. Bueno, el lenguaje artístico, si bien hay varios, no se aprende mediante un solo lenguaje, por ejemplo, artes visuales, música, movimientos del cuerpo, fotografía, teatro, artes visuales. Hay varias formas o maneras de expresarse. Bueno, eh, mi propuesta está dividida en estaciones, si bien tiene 4 estaciones, en el cual la primera estación va a ser mi historia en colores, donde cada participante crea una obra utilizando, por ejemplo, pintar, fotografiar, modelar. Es la persona que va a elegir qué utilizar. Justamente puede realizar un collage, crear música, eh, crear o utilizar pictogramas. Esto va a hacer que esta decisión siempre sea eh, no sé si sea, sino que sea elección del participante, del estudiante, de la persona que quiera participar, donde acá justamente aparece lo que es la autodeterminación, de que este sujeto sea capaz de poder decidir qué y cómo quiere hacerlo. Bueno, la segunda estación habla de las obras que hablan, así se llama. Justamente cada prusión posee un código QR. Al escanearlo, justamente se escucha la voz de la persona, del artista, del que está creando o contando. Esto puede ser contarlo mediante representaciones o cómo lo hizo, mediante sentimientos, qué siente, qué expresa esa canción para esa persona. Aquí, por ejemplo, se da, si no tiene un lenguaje, por ejemplo, si no tiene un lenguaje verbal oral, lo puede hacer mediante sonidos, utilizar pictogramas o videos, sistemas aumentativos y alternativos de comunicación que son las SAC. Bueno, la tercera estación es galería sensorial. Las obras no solo se observan, se pueden tocar, se pueden escuchar, se pueden sentir, donde cada obra sea propia de la persona y que pueda hacerlo mediante cada uno lo desea, digamos.
Ahí entrarían las diferentes texturas, olores, música, luces, entraría lo que es proyecciones. Bueno, y esto lo que va a hacer es que su participación justamente de estas personas, en este caso serían con discapacidad visual o intelectual, o con diferentes formas de percibir el entorno. Entonces lo va a hacer mediante lo que ellos perciben, ellos van a ser los que eligen cómo. La cuarta estación justamente se va a basar en lo que es en la creación colectiva, que habla justamente más que nada de la intervención del artista sobre un gran mural, donde no existe el público, donde todos son artistas, eh, donde puede justamente, acá se da lo que es la autodeterminación nuevamente y deja ese discurso y se convierte en una práctica. Bueno, en mi caso yo elegí la estación 2, en el cual la elegí porque me pareció una forma de que justamente mi estudiante pueda lograr expresar mediante lo gestual, mediante códigos QR, mediante lo que a él le gusta, realizarlo en canción. Entonces lo que hice fue utilizar diferentes aplicaciones en el cual, bueno, en primer lugar elegimos una canción, la creó en música mediante un código QR, bueno, la subimos a YouTube y después, bueno, lo utilizamos en su feria de ciencia, el cual mediante justamente este QR él podía acceder a la música y si bien no tenía un lenguaje oral, lo que hizo fue mediante lo gestual poder expresarse y poder expresar lo que sentía mediante escuchaba esa canción. Bueno, después hay diferentes estrategias de accesibilidad. Justamente, bueno, usé el código QR con audio y justamente usé las múltiples formas de participación que sería el DUA, de las diferentes formas de cómo aprende el sujeto. Muchas veces lo hace de manera auditiva, visual, kinestésica, de manera táctil. Entonces, de eso se habla justamente el DUA, que no hay una sola forma de aprender, sino varias formas de aprender. Bueno, en cuanto al concepto, justamente a la materia en sí, que es arte y discapacidad, podemos decir que es una propuesta artística, ya que posee objetivos pedagógicos, posee planificación, experiencia de aprendizaje, evaluación justamente del proceso, pero también a su vez es una exposición artística porque permite conocer, comunicar sus emociones e identidades. No obstante, podemos decir que no constituye el arte terapia porque justamente no se persigue objetivos clínicos ni terapéuticos. Y bueno, acá llegamos a un punto donde habla el marco que sustenta justamente mi propuesta, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tienen derecho a participar plenamente en la vida cultural, y la Ley 26.206, que habla justamente del derecho de la persona con discapacidad, el diseño universal para el aprendizaje, que es el DUA, y sobre todo el modelo social de discapacidad, que es una de las que nos sustenta actualmente, en el cual estamos y debemos siempre enfocarnos justamente a la hora de poder enseñar, intervenir, siempre teniendo en cuenta la diversidad, de que no todos somos iguales, de que no todos aprendemos de la misma manera, que tenemos nuestros tiempos, nuestras formas. Bueno, espero le hayas interesado mi propuesta. Les voy a dejar también un power donde justamente explica todo esto y un videito de mi alumno accediendo justamente a este QR y para poder escuchar su canción y bueno, obviamente expresarlo mediante lo gestual, mediante el cuerpo. Este trabajo me permitió comprender el verdadero desafío de lo que es la educación especial, que no siempre consiste en adaptar a las personas para que se ajusten justamente a estos espacios, sino que se transformen esos espacios para que puedan participar, crear, sentirse, sobre todo que puedan tener una vida cultural. Por eso es muy importante aclarar esto. También la propuesta representa una manera de comprender la educación inclusiva, es decir, no busca exhibir la discapacidad ni despertar admiración,
sino que reconocerlas como artistas, creadores, protagonistas de su propia historia. Eso es lo que busca el arte y la discapacidad. Espero que les haya gustado y que les sea muy interesante justamente esta propuesta, así que a continuación les voy a dejar un videito de mi alumno, cómo trabajamos, cómo elegimos la canción y cómo puede él mismo reproducirla, expresarla. Así que bueno, espero que les guste. Nos vemos. Saludos.